¿Qué es el dadaísmo? Es un movimiento artístico antiliterario y antipoético, ya que cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía. Se presenta como una ideología total, como una forma de vivir. El dadaísmo es un movimiento cultural y artístico creado con el fin de contrariar las artes, que surgió en 1916 en el Cabaret Voltaire en Zúrich. Fue propuesto por Hugo Ball, escritor de los primeros textos dadaístas. Posteriormente se unió el rumano Tristan Tzara, que llegaría a ser el emblema del dadaísmo. Una característica fundamental del dadaísmo es la oposición al concepto de la razón, instaurado por el positivismo. El dadaísmo se caracterizó por rebelarse en contra de las convenciones literarias, especialmente artísticas, por burlarse del artista burgués y de su arte. Su actividad se extiende a gran variedad de manifestaciones artísticas, desde la poesía a la escultura, pasando por la pintura o la música. La poesía era ilógica y de difícil comprensión, dado que se basaba en una sucesión de palabras o sonidos, muchas veces sin sentido, y tomaba una actitud de burla y humor contra la sociedad burguesa. En la pintura seguía el mismo camino, eran collages hechos con objetos de desecho y de la basura. El artista buscaba una reacción. Para los miembros del dadaísmo, este era un modus vivendi que hacían presente al otro a través de los gestos y actos dadaístas, acciones que pretendían provocar a través de la expresión de la negación dadaísta. Al cuestionar y retar el canon literario y artístico, el dadaísmo crea una especie de antiarte moderno, por lo que se trata de una provocación abierta al orden establecido. Características del dadaísmo. En la pintura, quería promover todo lo irracional, absurdo y falto de sonido. Actitud de burla y humor, sin reglas. En la escultura, medios de expresión irónicos y satíricos a través del gesto, el escándalo y la provocación. Materiales inusuales. Manifestación contra la belleza, las leyes, la razón. En la poesía, protesta contra las convenciones de su época, ilógica o de difícil comprensión, sin signos de puntuación. En sus inicios, el dadaísmo o dada era conocido como el antiarte, ya que sus propuestas artísticas consistían en utilizar materiales no convencionales. Sus principales rasgos radicaron en la búsqueda de la espontaneidad, lo absurdo y lo irracional, buscando con ello oponerse al lenguaje convencionalmente establecido. El movimiento incluyó las artes visuales, el diseño gráfico, la literatura, el teatro y se caracterizó por su política antiburguesa y su naturaleza anarquista. Entre sus principales exponentes se encontraban Marcel Duchamp, Francis Picabia y Tristan Tzara, uno de sus fundadores. Esta vanguardia, además, fue importante en otros lugares de Europa como Alemania y también resonó en los Estados Unidos, principalmente en las galerías de Nueva York. Aunque el dadaísmo tuvo un amplio espectro de posibilidades, fue también inestable, y en 1924 algunos artistas influenciados por sus características formaron en la ciudad de París el movimiento surrealista. Si bien hay cierto eco, para muchos historiadores de las artes, la diferencia fundamental entre ambas vanguardias radica en la posibilidad de llevar a cabo un cambio real por parte de los surrealistas frente al nihilismo que los dadaístas proponían en su manera de expresarse. Lo cierto es que para muchos, el surrealismo nació gracias a la influencia del dadaísmo, tomando el azar, la rebeldía y la imaginación como ejes principales.